Buen día, este es el ventilador E30 de Philips. Este ventilador es diseñado en Pittsburgh, Estados Unidos. El objetivo principal de este ventilador es suplir los ventiladores cuando ya las camas de UCI están totalmente ocupadas. O sea que va a servir de un ventilador como de emergencia o pasar pacientes ya menos críticos a este tipo de ventiladores. La gran ventaja que tiene este ventilador es que tiene un tiempo de producción muy rápido y una capacidad de producción muy alta. Vamos a ver más cosas de este equipo. Vamos a hacer un reconocimiento físico del ventilador E30. En este momento vemos el equipo con el humidificador integrado. La recomendación es que se utilice este humidificador cuando se esté administrando ventilación no invasiva. Si es ventilación invasiva, debemos quitar el humidificador. ¿Cómo lo hacemos? Acá tenemos un botón de liberación gris, lo oprimimos y quedamos entonces con las dos partes del equipo. En cuanto al humidificador, vemos entonces que tiene la conexión con el dispositivo y la entrada de aire. Acá tenemos la tapa para levantarla al ambos de esta pestaña. Tenemos la cámara de agua. Acá colocamos agua destilada que se debería cambiar cada 24 horas. Y nuevamente bajamos hasta que suene el clic. Ya en cuanto al equipo, vemos que en la parte posterior está la conexión con el humidificador y la salida de aire hacia el paciente. En la parte frontal vemos su pantalla, vemos el botón de navegación hacia la derecha, hacia la izquierda y aceptando hacemos un clic. En la parte superior está el botón de encendido o iniciar terapia y apagado y un botón de rampa que básicamente es para entrar al menú de proveedores. En la parte lateral vemos una tapa en donde entramos al filtro de aire del equipo y en el otro lateral vamos a encontrar el puerto de oximetría que es totalmente opcional. Para el uso del ventilador E30 es necesario un circuito de una rama. Esta tiene dos posibles configuraciones de acuerdo a la entrada de oxígeno que decidamos usar. Vamos a revisar la primera opción, que es el puerto de entrada de oxígeno. Con este dispositivo podemos utilizar oxígeno hasta 60 litros por minuto. Para esto entonces, ¿qué requerimos? Que el puerto que ya viene con el equipo, requerimos un circuito de una vía que tenga o integrada la válvula expiratoria o que le podamos integrar a un circuito simple. Necesitamos una manguera de oxígeno que la queda conectado al flujómetro. Necesitamos un filtro bacterial viral y necesitamos un filtro bacterial viral con función de intercambiador de calor y humedad. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer? Si recordamos, tenemos una puerta lateral que tiene un filtro de aire. Este filtro de aire se debe retirar y allí debemos ingresar este puerto de oxígeno. Es un puerto que tiene un empaque de silicona, con lo cual nos debemos asegurar que quede bien ingresado al equipo. Acá debemos colocar entonces un filtro bacteriano viral y acá tenemos un puerto en donde debe ingresar el oxígeno por la línea al flujo que decidamos colocar al paciente. Recordemos que nos da hasta 60 litros por minuto. Ya en la parte posterior colocamos el circuito y acá entonces, antes de la válvula expiratoria, colocamos el filtro intercambiador de calor y humedad y luego vamos a conectar al paciente, bien sea con intubación orotraqueal o con una interfase para ventilación no invasiva. Ahora vamos a realizar la segunda configuración de circuito con una entrada de oxígeno tipo enriquecedor de oxígeno que va a estar más próxima al paciente. Debemos dejar entonces el filtro de aire con el que viene el equipo, que es el de color azul, que es la primera barrera de entrada del equipo de oxígeno para protección tanto del equipo como del paciente. Después de esto debemos colocar entonces el circuito de una sola vía. Recordemos que debe tener este puerto exhalatorio integrado o se lo debemos colocar a un circuito sencillo. Y después de esto entonces va el enriquecedor de oxígeno. Aquí debemos conectar el oxígeno y con esta opción podemos utilizar hasta 30 litros por minuto. Después de esto colocamos un filtro bacterial con función de intercambiador calor y humedad y posteriormente viene la interfase del paciente. Como revisamos anteriormente, existen dos formas de ingreso de oxígeno al equipo. La primera es con el puerto de oxígeno lateral
y con este tenemos una tabla de cálculos para estimar qué FIO2 le estamos entregando al paciente. Recordemos entonces que con este podemos administrar hasta 60 litros por minuto y para hacer el cálculo debemos tener en cuenta la tasa de fuga y recordemos que este valor nos lo dice el ventilador. Es simplemente hacer una conexión entre puntos y estimar la FIO2 que nos da. Cuando utilizamos el enriquecedor de oxígeno, que sería este dispositivo, entonces podemos entregar hasta 30 litros por minuto y aplicamos la misma técnica, solo que abajo debemos tener en cuenta la ventilación minuto que también nos la da el equipo. Hacemos correlación entre ventilación minuto y litraje entregado y allí podemos tener una estimación del FIO2. El ventilador E30 no cuenta con batería interna, por lo cual es necesario que siempre esté conectado a las tomas naranjas o tomas reguladas de la institución clínica. Si no se tiene la posibilidad, se recomienda conectar a una UPS. En este caso, el ventilador viene con un módulo externo de alarma que nos va a indicar de manera visual y auditiva cuando la energía eléctrica tenga un corte. ¿Cómo debemos colocarlo? En la parte lateral vemos la entrada del equipo. Conectamos primero el módulo externo y a este conectamos entonces el cable de alimentación eléctrica. Una vez lo tengamos conectado, hacemos el switch a la toma naranja e inmediatamente vamos a ver que tanto el módulo queda en color verde, da el silbido de aceptación y acá vemos entonces en la pantalla que podemos ingresar a todos los menús. Ahora entonces vamos a dar una vista a los menús de navegación. Tan pronto conectamos el equipo, vamos a tener acceso a esta pantalla. Cuando giramos a la derecha, entramos entonces a la terapia para poder configurar el modo que queremos usar. Dentro de los modos disponibles, entonces tenemos el modo CPAP, que es una presión positiva continua en la vía aérea, y acá simplemente ustedes ven que es necesario configurar la presión que deseamos utilizar. El segundo modo es el modo S, que es un modo espontáneo que cuenta con dos niveles de presión, la IPAP y la EPAP. Acá la frecuencia respiratoria la coloca el paciente, ya que es un modo completamente espontáneo. El tercer modo es el modo ST o espontáneo temporizado, en donde el paciente va a poder hacer respiraciones espontáneas, pero va a tener un backup de frecuencia respiratoria. Por eso ustedes van a encontrar el nivel IPAP, EPAP y además de esto la frecuencia respiratoria con el tiempo inspiratorio. Y el último modo es el modo PC, que es un modo que nos permite tener todos los tiempos inspiratorios controlados, dándole también un backup de frecuencia respiratoria al paciente. En cuanto a los parámetros, vemos que la IPAP puede ir hasta 30 centímetros de agua, la EPAP puede ir hasta 25 centímetros de agua, la frecuencia respiratoria puede ir hasta 30 respiraciones por minuto y el tiempo inspiratorio va desde 0.5 hasta 3 segundos. Después de configurar el modo ventilatorio, es necesario configurar las alarmas. Ingresamos al menú y encontramos tres alarmas. La primera es la desconexión del circuito y las opciones que tenemos son desactivada, 15 segundos y 60 segundos. La segunda alarma es la alarma de apnea. Las opciones son desactivado, 10 segundos, 20, 30 o 40 segundos. La tercera alarma es la de volumen minuto bajo. En esta tenemos opción de desactivar o programarla entre 1 y 99 litros por minuto. Cuando hayamos entonces configurado nuestras alarmas, salimos de este menú y nos devolvemos entonces a terapia. Confirmamos que el modo que escogimos haya sido el que queremos entregar con los parámetros ya programados. Y cuando estemos listos, oprimimos el botón superior y en este momento él empieza a hacer circular el flujo de gas y empieza a brindar los parámetros que programamos. ¿Qué vemos en pantalla? Vemos la presión actual, es decir, la presión inspiratoria y la presión expiratoria. En este caso, como estábamos viendo parámetros límite, entonces la idea sería programarlo para que se vea mejor expansión del pulmón. Vamos a colocar la EPAP en 10 y vamos a ajustar la frecuencia respiratoria
a 12. Entonces ya con esto nos devolvemos a la pantalla principal y vemos cómo sube la presión en la inspiración y cómo baja en la expiración. Ahora, para ver la mecánica, nuevamente oprimimos el botón superior y nos van a aparecer los datos de mecánica respiratoria. Primero la presión, que fue la que vimos en la primera pantalla. Segundo, la fuga. Recordemos que la fuga es necesaria ya que es un circuito de una sola vía y este es el modo de poder liberar el CO2 que se expira. El tercero, la ventilación minuto del paciente. El cuarto es el volumen corriente o volumen tidal y la frecuencia respiratoria total. Vemos también una ventana de saturación si es que tenemos activo el módulo de oximetría. Si queremos detener la terapia o colocar el ventilador en modo stand-by, vamos a oprimir el botón superior por 5 segundos y él inmediatamente deja de ventilar y nos coloca en los menús. Ahora, si utilizamos el humidificador para ventilación no invasiva, debemos elegir algunos parámetros que vamos a ingresar por comodidad. En comodidad, entonces tenemos la opción de utilizar la ventilación, la humidificación adaptativa o la humidificación fija. Con la fija yo puedo elegir entre 0 y 5, de acuerdo a la humedad y calor que le quiera entregar a mi paciente. Y en la adaptativa, él automáticamente me va a adaptar la temperatura de acuerdo a las condiciones ambientales para evitar la condensación dentro del circuito. Ahora vamos a revisar cómo funciona el módulo externo de alarma. Cuando existe un corte eléctrico, él va a emitir una alarma visual y auditiva. En el momento que nuevamente conectamos el equipo a una fuente de alimentación eléctrica, va a cambiar nuevamente a color verde y el equipo va a encenderse y va a retomar el último modo en el que estaba programado. En este momento está retomando el flujo de gas continuo que hay en el circuito para luego empezar a administrar nuevamente la ventilación que estaba programada. Es importante tener en cuenta varios aspectos de cuidado del ventilador. El primero es que el oxígeno se debe encender solamente cuando el equipo ya esté funcionando. Mientras el equipo esté en stand-by como está en este momento, el oxígeno debería estar apagado. Ahora, cuando el paciente se va, termina su terapia, se puede extubar, se puede destetar, ¿qué es lo que debemos cambiar? Entonces, en este caso, el filtro que tenía el paciente se debe desechar. El circuito que tenía el paciente también se debe desechar. La línea de oxígeno se debe desechar y el filtro que tenía para entrada al equipo también se desecha. ¿Qué debemos conservar? El puerto lateral de oxígeno. Este viene con cada equipo y se debe desinfectar con alcohol al 70% para poderlo reusar. Ya en cuanto al equipo, se recomienda limpieza con un paño con agua tibia jabonosa y se puede colocar un amonio cuaternario o la sustancia con la que ustedes desinfecten normalmente sus ventiladores de UCI.